Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndole esta lección sumamente interesante, lección número 8, que lleva como título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y seguimos estudiando este trimestre de temas en el Evangelio de Juan y vamos a encontrarnos con estas profecías, estos cumplimientos de las profecías del Antiguo Testamento. Mis queridos, el versículo para memorizar se encuentra en San Juan, el capítulo 5, versículos 36. Y dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además, vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo había predicho las Escrituras. Sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Allí en Juan 1:10. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa. Como podemos ver en los 4 evangelios, muchos no lo reconocieron como quien realmente era, aunque deberían haberlo hecho, especialmente en vista de todo lo que Jesús dijo e hizo, y aún más, porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Y mis queridos, esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías, y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. Y la pregunta que nos podemos hacer todos es, ¿qué podemos aprender de sus errores? Veamos. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Es preexistente y divino. Así lo hemos aceptado y creído. Pero, ¿qué opinaron de estas declaraciones sus contemporáneos, aquellos que hablaron e interactuaron con él? Los que estuvieron allí junto a él, los que compartían con él, ¿cómo lo veían? Unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. ¿Sobre qué evidencias hicieron sus elecciones? Y vamos a estudiar esta semana razones para aceptar a Jesús como el Cristo, las evidencias del Padre, las evidencias de las Escrituras, evidencias de las profecías, y razones para rechazar a Jesús como el Cristo serían ser de abajo y no de arriba. Razones para aceptar a Jesús como el Cristo. Vamos a ver estas razones de por qué deberíamos aceptarlo como el Cristo. Evidencias del Padre. En Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. ¿Qué obras hacía Jesús? Eran las obras que el Padre le había enviado a hacer. Jesús hizo muchas señales que hacían de él una persona especial. Indudablemente nadie podía negar la evidencia. Y mis queridos, déjenme decirles que solo de ver estos maravillosos milagros que hizo, era de uno poder decir, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Mira lo que dice Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan. Imagínense tú poder ver esto en estos días. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y cada uno de ellos se emocionaban. Y queridos, no es fácil si alguien es ciego y que pueda volver a ver. Cuando esa persona ve, obviamente tiene que seguir a la persona que le ayudó. Si es un cojo y vuelve a andar o se rectifica su anormalía, va a querer seguir al que le hizo toda la labor para sanarlo. Los leprosos limpiados, el que no oía y ahora oye. Mis queridos,
es un Padre eterno, y aquel Cristo que anduvo en la tierra demostraba quién es, la labor que él hacía. Ante esto, muchos se preguntaban si Jesús no sería el Cristo. Cuando fue preguntado directamente acerca de esta cuestión, Jesús presentó todas esas señales como evidencias de su unión con el Padre y de que había sido enviado por él, allí en Juan 10, 24 al 25 y en Juan 5, 36. Y de esta forma dejaba a sus encuestadores que sacaran sus propias conclusiones. Si diciendo esto querían apedrearle en Juan 10, 31 al 33, ¿qué hubiera hecho si hubiese declarado abiertamente que él era el Cristo? Yo no quisiera ni imaginarme qué terrible hubiera sido si él simplemente dijera que él era Jesús, el Hijo del Padre, del Dios Supremo, del Creador del mundo. Posiblemente lo hubieran apedreado. Era sin haber presentado evidencias de él mismo diciéndolo concretamente, y lo que lo acusaban, lo perseguían, querían hacerlo caer. Son preguntas que te debes de hacer, pero es allí las evidencias del Padre, evidencias de las Escrituras. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer las Escrituras? Estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor, en Juan 5:39. Mis queridos, ¿cómo estudia la palabra de Dios? ¿Buscas en ella con diligencia para saber que verdaderamente podemos hallar vida eterna y saber que Jesús es el que está en medio de ella? Una segunda evidencia que Jesús presentó como prueba de su misión divina fue el testimonio de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Jesús usó historias bíblicas para explicar su misión. Por ejemplo, habló de la serpiente alzada por Moisés, declarando así cómo habría de morir y el significado de ese sacrificio en Juan 3, 14 al 15. Algunos reconocieron en Jesús al Mesías anunciado por Moisés y los profetas en Juan 1, 45 y el capítulo 4, 25 al 26. Y mis queridos, a través de esta historia, allí reflejando lo que había sucedido y cómo aquella cruz con la serpiente atraería a todos sanidad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro y el resto de los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inscripción del Espíritu Santo, como la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al trono de Dios son el cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, presentando allí las evidencias en el Antiguo Testamento de que iban a tener un Cristo crucificado, resucitado y listo para poder darnos vida eterna. Evidencias de las profecías. Vamos a escudriñar un poco acá estas evidencias para poder entender mejor. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. En Juan 19:36, la primera parte. El Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús. Juan menciona algunas de ellas. Y miren esto para que ustedes puedan ver la obra de su predecesor. Nos habla en Juan 1:23 y en Isaías 43. El celo de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo. En Salmo 69:9 se habló en el Antiguo Testamento de las evidencias de las profecías, y en Juan 2:17 lo podemos ver. También la provisión del agua viva en Juan 7:38, que allá también en Jeremías 2:13 nos habla del agua viva. El nacimiento en Belén en Juan 7:42 y Miqueas 5:2 habló de aquel nacimiento. Profecías en el Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo. La salutación de la multitud al entrar en Jerusalén en Juan 12:13. Salmos 18:26 hablaba de aquella entrada. Y la entrada triunfal en Jerusalén en Juan 12:14 y 15. Zacarías 9:9, el profeta, también había hablado de esto, dando así evidencias de las profecías que habían de cumplirse, ¿verdad? Veamos un poco más de estas evidencias.
en el Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús, y Juan menciona algunas de ellas. Miren, la traición de un amigo en Juan 13:18, en Salmos 41:9 menciona acerca de esta traición. Los soldados se reparten las ropas de Jesús. En Salmos 22:18 habla de ello, pero Juan 19:24 da muestra de estas evidencias. Sed durante la crucifixión. ¿Se acuerdan cuando el crucificado tuvo sed? Juan 19:28 habla de ello, y Salmo 69:20-21 también. No se quiebre ningún hueso en su muerte. En Números 9:12 decía que no sería quebrantado, y en Juan 19:36 fue algo que se cumplió, tal y como se había predicho en la palabra. Traspasado por una lanza, Zacarías 12:10, y la resurrección en Salmos 16:10 y Juan 20:9 nos habla de aquel gran momento, de aquel momento que nos da la oportunidad, mis queridos, a ti y a mí, de ser salvos. Razones, ¿qué tantas razones hay allí para poder creer en que Jesús es el Mesías y aceptarlo? Y ahora vamos a ver razones para rechazar a Jesús como el Cristo. Ser de abajo y no de arriba. Veamos esto. Y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. En Juan 8:23. ¿Por qué los dirigentes religiosos rechazaron a Jesús? Primero, no conocían al Padre. En Juan 8:19, 27 y 55. Profesaban creer en Dios, pero tenían solo un conocimiento teórico de Él. En Juan 8:23 eran de abajo, pensaban en las cosas terrenales, no en las celestiales. En Mateo 15:3 habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y en Romanos 2:27 y Mateo 5:20-22 se aferraban a la letra de la ley y la desposeían de su significado espiritual. Dice que llegaron a pensar que el mero conocimiento de las Escrituras podría salvarles en Juan 5:39. Creían en Moisés, pero no aceptaban que el profeta por él anunciado había llegado en Juan 5:36. Era increíble reconocer los líderes religiosos que pregonaban Moisés, que hablaba de un profeta que había de venir, profeta en sus caras, pero no lo aceptaban. Habían olvidado la misericordia en Mateos 23:23. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Así que, como quiera, pudieron verle. El deseado de todas las gentes, página 782, mi querido, nos dice que los apóstoles aceptaron a Cristo por el testimonio de la profecía que les fue confirmada al ver y tocar ellos el verbo de la vida. Nosotros también tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y tenemos además el testimonio de los apóstoles y creyentes del Nuevo. Tú y yo, mi querido, también estamos en el mismo bote que estuvieron en aquel momento en el Nuevo Testamento. Los profetas señalaban a un Salvador que iba a venir. Los apóstoles hablaron de un Salvador que había venido en exacto cumplimiento de la profecía. Y así, la cadena de la evidencia es completa y cabal. Es suficiente para convencer a todos los que quieran creer. Dios ha dado a los hombres amplio testimonio para establecer su fe en su poder, en la divina misión de su Hijo y en la autoridad y la obra del Espíritu Santo. Qué bonito es escuchar estas maravillosas palabras que Dios nos está dando para que podamos ver el cumplimiento de estas profecías, inclusive en nuestros tiempos. Y veamos como un áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaba todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que habían pasado de generación a otra y en la interpretación humana de la Escritura escondieron de su vista la verdad, tal cual es Jesús.
Se había perdido la significación espiritual del Espíritu Sagrado y Santo de los escritos sagrados, perdón. El lugar del depósito de todo el conocimiento estaba abierto ante ellos, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en su vida. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas tradiciones favoritas, sus prácticas egoístas e impías. Exigían un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna, y por lo tanto no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las escrituras del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Tuvieron miedo de ser convencidos, no sea que se convirtieran y se vieran obligados a abandonar sus opiniones perseguidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudiera concederle. Mis queridos, sumamente importante que nosotros podamos entender el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, que podamos entender que Él vino, andó en esta tierra, murió y resucitó para darnos una oportunidad de salvación. Qué bonito es saberlo. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a darnos esta oportunidad de salvación y solo nos cuesta escucharte, hacerte reverencia, adoración y servirte de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, ayúdanos a encontrarte, a aceptarte, a sacar el yo de nuestras vidas y ponerte a ti en primer lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te comparto esta última parte porque me gusta dejarles saber que me pueden buscar en las diferentes plataformas. Entre ellas en YouTube me puedes buscar a través del nombre Joseph Class. Allí puedes conseguirme, puedes verla en video, la lección. De igual forma, si es que deseas mejor escucharla porque vas en apuro, no tienes tiempo sentarte, te indico o te insto a que te busques en Spotify, en Podcast y iHeartRadio, y allá en el buscador escribes lección de escuela sabática comentario y allá puedes suscribirte también, escuchar esta maravillosa lección y que también la puedes compartir con otro para que Cristo pueda venir pronto. Mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde.